Y de alguna manera algunos quizá han podido sufrir una decepción, un bajón, ¿no? Porque yo desde luego tenía muchas ganas de que el Señor viniera ya y si por mí fuera, yo ya le hubiera dicho, Señor, pues ya ven, porque ya es el tiempo, porque pues vemos que el mundo está cada vez peor y que las cosas no se van a arreglar. Lo siento por los que son optimistas, pero en esta vida no hay que ser ni optimista ni pesimista, sino creer lo que Dios dice en su palabra. Y lo que Dios dice en su palabra es que a medida que nos acercamos más al fin de los tiempos, pues las cosas van a estar más difíciles, más oscuras, más complejas. Si todo eso lleva a que finalmente haya un despertar y haya hambre por la palabra de Dios y por Dios mismo, pues gloria a Dios, que así sea. Pero lo cierto es que el panorama va a ir cada vez a peor, cada vez a peor. Y el Señor no vino, y entonces no tenemos que entrar en un bajón, en una decepción emocional, porque Dios mismo nos aclara en su palabra. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él en su sabiduría, en su total soberanía, dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas veces hemos leído este versículo y creemos, o lo hemos enfocado mucho hacia afuera de la iglesia. Casi que hubiéramos leído, sino que es paciente para con otros, o para con los incrédulos. Aquí dice para con nosotros. Está hablando Pedro a la iglesia. Está hablando Pedro a la iglesia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que la iglesia también tiene cosas de que arrepentirse, y es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. Pasamos la fiesta de Yom Teruah. Después, de acuerdo al calendario de fechas señaladas por Dios en Levítico capítulo 23, después viene la fiesta de Yom Kippur, que es el día de aflicción. Yom Kippur comienza esta tarde y va hasta mañana por la tarde. Es un día de aflicción, es un día de ayuno. Una nación como Israel, por ejemplo, que es la que observa, aunque sea a la antigua manera, sin tener la visión completa del panorama de Dios, como nosotros la podemos tener ya, porque ya vino Cristo y ya cumplió toda la ley, y ahora entendemos esas fiestas y las observamos, pero ya desde otra perspectiva muy diferente. Pero la nación de Israel hoy está totalmente parada. ¿Tú sabes lo que es que no abre nada? Nada es nada, se paraliza totalmente el país. Hace muchos años Israel sufrió un ataque de naciones enemigas, y el día que escogieron esas naciones para atacar a Israel fue un día de Yom Kippur, cuando el ejército estaba en el mínimo de guardias, cuando todo el mundo estaba recogido en sus casas. Pensaron ellos que esa iba a ser una baza para meterle el diente a Israel, y no lo lograron. Fue la guerra de los 6 días. Israel se revolvió y pudo rebatir todo ese ataque, de manera que los que salieron escaldados fueron sus enemigos. Bueno, y después de Yom Kippur, que es el día de ayuno, de aflicción, de afligir el alma, de volverse a Dios. Fíjate cómo hace Dios las cosas. Yom Teruah es la trompeta que alerta, que avisa, que despierta, para que la gente diga, tengo que hacer algo, ¿qué hago yo con Dios? ¿Cómo estoy con respecto a Dios? Después viene Yom Kippur, que es el arrepentimiento, una vez que alguien se ha despertado, se ha puesto en guardia, se ha alertado de lo mal que está su vida y de los peligros que hay inminentes. Uno decide arrepentirse, se vuelve a Dios, y después viene Sukkot, la fiesta de Sukkot. Son las 3 fiestas que hay en el otoño, y Sukkot es el regocijo. Sukkot representa el reino del Mesías que va a haber en la tierra durante 1000 años, donde Jesucristo, después de haber regresado, va a reinar desde Jerusalén. Es un poco el panorama de las fiestas del otoño. Pero hoy vamos a hablar de arrepentimiento. Natalia nos habló la semana pasada del cordón de 3 dobleces, ¿os acordáis? Orar, ayunar y dar, porque son 3 cosas que Jesucristo mismo nos mandó a hacer.
un cordón de 3 dobleces. Orar, ayunar, y estamos en un tiempo de ayuno, hoy lo vais a notar en el menú de la iglesia, y dar. Es un cordón de 3 dobleces. Y ese cordón es fuerte, ese cordón es una triple acción espiritual. Y es triste a veces ver que los cristianos no batallamos ni usamos las armas espirituales, como es orar, ayunar y dar, y buscamos recursos muy naturales, autoayuda, positivismo, consejos baratos de esos que te da Facebook. Yo a veces no soy muy de publicar cosas en Facebook, pero veo los Facebook de algunos de la iglesia y me espanto, porque ponen frases de esas de la doctora Corazón, que yo digo, ¿de dónde han sacado esto? Si esto es lo más antibíblico que hay. Bueno, allá cada uno con los recursos que usa, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este mundo. Nosotros tenemos armas espirituales para batallar en medio de este mundo tan complejo. Bueno, pues estamos en tiempo de ayuno y lo que el Señor quiere es que nos arrepintamos. Y la iglesia tiene cosas de que arrepentirse. Y tal y como hemos leído en la carta de Pedro, la tardanza de Dios no es tanto para que más gente que todavía no conoce a Dios le conozca, que habrá, claro que sí. Habrá gente y tenemos que seguir predicando y tenemos que seguir evangelizando. Hemos estado orando y viendo de qué manera podíamos retomar el evangelismo en la calle y si entregábamos ahí códigos QR o folletos, porque la gente ahora no te quiere ni coger un papel. Bueno, sea como sea, se van a reemprender las salidas a evangelizar ya esta misma semana y no podemos dejar de anunciar a Cristo hasta que Él venga. Es que esa fue la misión que Jesús le encomendó a la iglesia. Predicar el evangelio, nada más. La iglesia no está para otras cosas. Todo lo que haga la iglesia tiene que estar enfocado a predicar el evangelio, nada más. No puede haber otro objetivo final ni más grande que ese. Pues vemos que Pedro se refiere a la iglesia. La iglesia es la que se tiene que arrepentir. Qué curioso. Y quiero enlazarlo con lo que Jesús le contestó a sus discípulos en Mateo capítulo 24. Todo creyente tiene inquietudes acerca del final de los tiempos. También las tienen los no creyentes. La gente en algún momento de su vida, aunque no crea en Dios, se pregunta, bueno, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Y yo será del mono? ¿O será verdad que Dios existe? ¿Y qué hay después de la muerte? Cuando yo vaya al agujero allí, al cementerio, ¿sentiré algo? ¿No sentiré nada? ¿Será oscuridad? ¿Será como dormir? La gente se pregunta esas cosas. ¿Qué sentido tiene la vida? Bueno, los discípulos de Jesús le acabaron de preguntar, mejor dicho, le dijeron al Señor un día que estaban por allí, por Jerusalén, y le dijeron, mira, Señor, mira el templo de Jerusalén, mira qué monumentos, qué edificios tan imponentes. Porque la verdad que el templo de Salomón, que era el que existía, el templo de Herodes, que era el segundo templo, el que existía en el tiempo de Jesús, era una cosa espectacular, era una cosa grandiosa. Y le dicen los discípulos, mira, Señor, mira todos estos edificios, qué cosa tan bonita ha hecho Israel, ¿verdad? Y Jesús les dice algo como para quitarle importancia a todo ese sistema que representaba el templo, que era la religiosidad. Les dice, no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos, ¿y cuándo va a ser todo eso? Mateo 24:3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? Lo que acababa de decir Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Pero también le preguntan, ¿y qué señal? Ya es otra pregunta diferente. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y otra pregunta más, ¿y del fin del siglo? Cuando tú veas la palabra siglo en la Biblia, se refiere a una época, a un periodo que ya Dios ha establecido. Ahora mismo estamos viviendo en la época, en el periodo, llámale como quieras, en la era, en la dispensación, le llaman algunos, de la iglesia. Estamos en el periodo en que el Espíritu Santo mora en los creyentes y es la iglesia la que tiene que estar llevando la luz al mundo.
pero no la iglesia por sí misma, la iglesia porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, está en los creyentes y somos luz para el mundo. Somos luminares, más bien. Entonces, aquí vemos que los discípulos le hacen 3 preguntas diferentes. Todos sabemos que la primera pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas de que no va a quedar piedra sobre piedra? Pues ocurrió unos pocos años después, en el año 70 después de Cristo, pues, apenas unos 40 años más o menos después de que estaban haciendo estas preguntas, los romanos destruyeron todo el templo, quemaron todo Jerusalén, arrasaron con todo. No quedó piedra sobre piedra y hasta hoy se conservan los que vemos allí en Jerusalén, las ruinas alrededor del templo, piedras enormes que cayeron, ¡bum!, hicieron socavones en el suelo y allí quedaron incrustadas piedras de gigantescas. Bueno, todo eso ya ocurrió. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Sigue diciendo Jesús. Les dijo, mirad que nadie os engañe. A los cristianos está hablando, a sus discípulos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo tengo la solución, aquí está la vida. Eso es decir, yo soy el Cristo. No que se levante alguno, como algún mamarracho que ha habido por ahí, que dice, yo soy Jesucristo encarnado. No se está refiriendo a eso, que evidentemente es una burla prácticamente. Cuando alguien quiere engañar, no va de frente, ¿verdad? Cuando cuando yo quiero engañar a alguien, pues no voy de frente, yo me busco, disimulo, pongo la cara que no es y a ver si le engaño, al que sea. Bueno, es que los engaños son así, son encubiertos. No pensemos que ni el anticristo ni una falsa doctrina va a venir claramente presentada como una falsa doctrina, o que un falso Cristo va a venir claramente presentado como un falso Cristo. Va a venir disfrazado, va a venir camuflado, va a venir con astucia. Bueno, por eso Jesús le dice a sus discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Pero a muchos de quién? Pues evidentemente está hablando de la gente que ama a Jesús. Y nos está diciendo la palabra de Dios que habrá muchos que van a ser engañados. Hoy en día lo podemos ver, muchos cristianos que están siendo engañados. O vamos a decir de los que se llaman cristianos. Versículo 5, vendrán muchos, 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pandemias, algunas más reales y otras más falsas, como la que estamos viviendo, pero habrá pandemias. Y después de esta pandemia vendrán otras que sí serán más graves y sí serán más terribles que lo que es esta. Porque esta, el índice de mortalidad que tiene es ridículo. Es ridículo. Y sin embargo, todo el mundo, todos los países del mundo tienen miedo. ¿Y sabes quién tiene más miedo? ¿Sabes quién tiene más miedo? Los ricos. Los ricos son los que más miedo tienen. Porque los ricos confían en sus riquezas y temen perderlo todo. Temen perder sus economías, que las acciones bajen. Y todos los que confían en sus riquezas están ahora mismo con el nido aquí. A buen entendedor, pocas palabras. Sigue diciendo el 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Escucha bien esto, por favor, porque seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, te va a conducir en algún momento de tu vida a ser aborrecido por otras personas, incluso por tu familia. Es una realidad y no podemos esto pintarlo suavemente. Es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Os van a aborrecer.
Se levantarán falsos profetas, muchos dice, muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. ¿Cuántas doctrinas falsas hay hoy en día en la iglesia? La iglesia del Señor. ¿Cuánta basura se ha conseguido infiltrar? El positivismo es una de ellas. El humanismo se ha infiltrado en las doctrinas de la iglesia. La prosperidad, la falsa prosperidad, porque Dios habla de prosperidad, pero se ha dado la vuelta a lo que significa la prosperidad de Dios, y ahora prácticamente si no tienes un Mercedes-Benz en el garaje de tu chalet, si no tienes esas cosas es que eres un pésimo cristiano, que no tienes fe, no tienes nada de confianza en Dios. Si no eres rico, que eso es la doctrina de la prosperidad, si no eres rico, no eres nadie en esta vida, no cuentas para Dios y eres un mal cristiano. Se han metido tantas doctrinas falsas en la iglesia, tantas, que desde este púlpito tenemos que procurar muy seriamente combatirlas todas. Porque no podemos dejar que un falso profeta venga con alguna cosa inventada de su corazón y contamine a la iglesia. No podemos permitir eso. Por eso desde aquí siempre vamos a proclamar la verdad. La verdad de Dios va a ser la que, expuesta con claridad, va a dejar en evidencia las mentiras, va a dejar en evidencia lo falso. Así es como trabajan los detectores de billetes falsos. No trabajan estudiando billetes falsos, ellos se entrenan estudiando los billetes originales. Y cogen billetes originales de 50 euros, de 20 euros, de 100 euros, y los manosean y los miran, y miran el detalle y la línea y la transparencia y el código y no sé qué, todo lo original. Cuando llega un billete falso a sus manos, enseguida dice, uy, aquí hay algo raro. Ya solo con el ruido, ya solo con palparlo, ya solo con la flexibilidad, ellos ya notan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a lo verdadero. No están acostumbrados a estar entre los billetes falsos. ¿Quién lo diría, verdad? Cualquiera diría, no, vamos a estudiar a los mejores falsificadores, vamos a estudiar a los que han hecho más billetes y a ver cómo lo han hecho. No. Estudian lo original. Y así tienes que ser tú. Estudiar lo original. Y cuando tú estudias lo original, en cuanto llega algo falso, tú dices, esto huele mal. Aquí hay gato encerrado. Esto no me encaja. Pero yo veo muchos cristianos que es al revés. Se dedican a curiosear todo lo que hay por internet, a leer cantidad de libros y de cosas que yo ha habido gente que cuando le veo el libro que está leyendo digo, ¿tú qué haces leyendo esto? Esto no tiene nada de bíblico. Suelta eso. Entonces, céntrate, dedícale la mayor parte de tu tiempo a estudiar la verdad, a meditarla, a memorizarla, a grabarla en tu corazón, a considerarla, porque en cuanto llegue algo falso, lo vas a detectar. En la música, en el cine, en las noticias, en profetas falsos, en doctrinas falsas que se levantan. Tú vas a decir, uy, esto no es. Dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y os aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si tienes un bolígrafo, subraya en tu Biblia. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Más, versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, este versículo es un poco controversial si tú no lo entiendes correctamente, porque da la sensación de que lo que uno tiene que hacer es llegar hasta el final para asegurarse su salvación. Pero ese no es el sentido de este versículo, es todo lo contrario. El que es salvo, el que ya es salvo, el que ya es hijo de Dios, el que ya ha nacido de nuevo, el que ya ha sido regenerado, ese va a llegar hasta el final porque va a perseverar. ¿Cuándo se va a saber de todos los que estamos aquí y los que están conectados en internet quiénes son salvos? Cuando lleguemos al final. Porque los que hayan llegado hasta el final es que esos eran los que eran salvos.
Los que se quedaron en el camino nunca fueron salvos. Por eso se quedaron en el camino y no perseveraron. Segunda de Juan 1:2. Vamos a completar esta idea. A causa de la verdad, dice Juan, que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Eso solo lo puede decir una persona que sabe por revelación que ha nacido de nuevo y que es hijo de Dios. Por eso dice con toda seguridad, la verdad permanece en nosotros y estará para siempre, pase lo que pase. Ay, si yo me alejo de la iglesia, tranquilo, si tú eres hijo, volverás como el hijo pródigo. Si no eres hijo, serás un cabrito y te despeñarás por algún lugar. Eso tiene mucho que ver con la fiesta de Yom Kippur. Había dos machos cabríos que se sacrificaban ese día. Y uno era sacrificado para rociar las cosas santas del templo con esa sangre, 7 veces el sumo sacerdote, pero el otro se le imponían las manos y se le despeñaba por un precipicio. Se mataba, evidentemente. Se representa al diablo. Sigue diciendo en el versículo 9, saltamos ahí un poquito en Juan, segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es muy sencillo de entender, ¿no? Esto es como Epi y Blas. Ahora estoy lejos, ahora estoy cerca. Ya está, no hay más. Si tú perseveras es porque tienes la doctrina de Cristo. Si no perseveras, no tienes nada. Es porque no tienes nada y esa es la razón por la que no perseveras. Entonces, es muy importante entender que la salvación no se pierde. No se pierde la salvación. El que persevera hasta el fin, ese era salvo. Perseveró porque era salvo. El que no llega hasta el fin, es que no era salvo. Por eso durante un tiempo caminó a tu lado, corrió a tu lado, hablaba como cristiano, parecía cristiano, pero es que nunca lo fue. Solamente era algo exterior. Cuando la gente en la época de Jesús veía a los fariseos, cualquiera decía, ¡oh, qué hombre tan devoto! ¡Qué hombre tan religioso! Mira, vemos que ayuna, vemos que ora, vemos que da el diezmo, vemos que tiene el nombre de Dios en su boca a todas horas. Pero no eran nada. El Señor los repudiaba completamente. ¿Sabes lo que es repudiarlos? Jesús prefería sentarse con una prostituta que se arrepentía antes que sentarse a comer con un fariseo que se creía por sí mismo digno de estar con Dios. Increíble. No nos fiemos de las apariencias. Hoy en día estamos viviendo parte de estas señales que Jesucristo anunció. El amor de muchos se ha enfriado. Fíjate que ahora mismo, por ejemplo, reunirse con la familia es un problema. Porque ya están diciendo por todas partes, no dejan de repetirlo. Ahora el problema es la familia. Ahora el problema es que tú puedes contagiar a tus abuelitos, a tus papás, a tus primos. Claro, ya no celebres un cumpleaños porque los vas a contagiar. Ya no te juntes con tu familia. Es que quieren destruir el diseño original de Dios, que es la familia. Ya no, la familia hay que dejarla de lejitos. Qué cosa tan terrible. Los niños con la mascarilla en clase todo el día, en el parque. Ayer estábamos saludando a una sobrinita y ¿cómo estás? Y claro, no le podíamos ver la cara. Cuando se le quitó la mascarilla estaba sonriendo, pero no le veíamos la sonrisa. Si no se quita la mascarilla, yo no sé si está triste, si está alegre. Y eso pasa con los niños en clase hoy en día. Se están desnaturalizando totalmente. Qué cosa tan fuerte. El amor de muchos se está enfriando. Fíjate, cuando empezó la pandemia, esta falsa pandemia, hubo varios expertos que aseguraban en una lista de lugares de riesgo que las iglesias, y fíjate
Qué curioso, porque en la lista ponía las iglesias, no ponía las mezquitas, no ponía las sinagogas, no ponía la iglesia de la cienciología, no, las iglesias. Eran de los lugares más peligrosos para estar. Pues yo les invitaría a esos expertos que vengan aquí y que vengan a nuestros campamentos y que vengan a un lugar donde no nos creemos falsedades y donde no nos vamos a dejar intimidar por una realidad distorsionada, por cierto, porque no es verdad todo lo que nos cuentan, sino que nos vamos a dejar guiar por la palabra de Dios. Hoy en día habéis visto que hay una batalla política, ¿no? Los políticos están usando esto del virus para tirarse unos puñales increíbles. Entonces ya el gobierno de España, que es socialista, ataca a la Comunidad de Madrid porque es del Partido Popular y viceversa, y se tiran acusaciones y que tú no has hecho y que yo no, que déjame a mí, y están ahí atacándose a causa del virus. Y es impresionante porque en verdad los datos no son para alarmarse tanto. Yo ayer le preguntaba a una persona que trabaja en un hospital, y oye, ¿cómo está tu hospital? ¿Está saturado? Dice que va. Dice, si hay una planta entera que está cerrada porque ni se usa. Digo, pero claro, ya esta mañana he leído que los datos en Barcelona están empeorando. Claro, es que por todas partes te dicen, Y dice, pero bueno, ¿y dónde está el problema? ¿Hay una realidad que hay un virus? Sí, claro que lo hay. ¿Hay una realidad que hay un virus que mata a algunas personas? Claro que lo hay, no vamos a negar la evidencia. Pero también es verdad que se han exagerado las cosas muchísimo. Leían esta semana en un diario serio que el 10% de las muertes catalogadas por coronavirus en Reino Unido, ni más ni menos que en Reino Unido, un país del primer mundo, el primerísimo, el 10% no eran muertes de COVID, pero las habían puesto como muertes de COVID. ¿Por qué? Porque tú imagínate que una persona que, yo qué sé, que está con quimioterapia y tiene las defensas muy bajas, ya sabes que la quimioterapia te baja las defensas, ¿no? Y una persona que está en un proceso de quimioterapia, hasta una gripe la puede matar, cualquier cosita, porque su sistema inmunológico está debilitado por la propia quimioterapia, que ataca las células cancerígenas, pero también ataca las células de tu sistema inmunológico. Bueno, esa persona, imagínate, que coge el COVID y que ya se termina de morir. Claro, pero es que se podía haber muerto por el COVID, o se podía haber muerto por la gripe, o por el VIH, o por una tuberculosis. Entonces, 10% estaban mal catalogadas en Reino Unido. En España, yo no sé, porque aquí tenemos un baile de cifras que dice el gobierno, aquí han muerto 30 y no sé cuántos mil, pero las funerarias dicen que llevamos 50.000 muertos más que el año pasado. O sea, dices, bueno, ¿dónde está la verdad? Bueno, la verdad está en la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, nos vamos a dejar llevar de lo que dice la palabra de Dios, y lo que Dios nos está diciendo a día de hoy es, vamos a arrepentirnos. Esta fiesta de Yom Kippur, Levítico capítulo 23, del 26 al 29, quiero leer solamente lo que Dios estableció, y luego vamos a ver una aplicación práctica. Dice Levítico 23, 26, también habló Yahweh a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. El día 10º del mes séptimo, en nuestro calendario gregoriano, corresponde a mañana, pero mañana empieza hoy por la tarde. Esto es un poquito, pero los que vamos entendiendo la palabra de Dios, ya sabemos que los días comienzan la tarde anterior y van de tarde a tarde. A los 10 días de este mes séptimo, curiosidad, mes séptimo. Estamos ahora mismo ¿en qué mes en nuestro calendario? Septiembre, ¿verdad? Pero septiembre no es el mes séptimo, es el mes 9º en nuestro calendario. Y octubre es el mes 10º, pero octavo debería de ser ese mes. Y noviembre es el mes 11º, pero debería ser el 9º. Qué curiosidades, ¿no?, en nuestro calendario, porque una de las cosas que ha hecho el diablo a lo largo de la historia
es tratar de cambiar los tiempos, para que no veamos los tiempos de Dios, para que no identifiquemos los tiempos de Dios. Y el calendario bíblico, ¿quién lo sigue hoy en día? Lo sigue Israel, y lo sigue mal, porque Dios le dijo a Moisés en la salida de Egipto, le dijo, para vosotros este mes, el mes de Nisán, será el primer mes del año. Allá por marzo más o menos, será el primer mes del año. Y hoy en día Israel ha decidido que el primer mes del año es este, que la cabeza del año es ahora. Ellos acaban de celebrar Año Nuevo. Imagínate, ni siquiera Israel tiene claridad en todo eso. Bueno, es algo que es muy tremendo, pero esos son engaños que se han infiltrado en lo que Dios había establecido como algo original. Dice, tendréis santa, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, el día de Yom Kippur. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Afligir significa ayunar, lamentar, compungirse. Ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Fíjate, era una orden tajante que todo el pueblo tenía que ayunar. Todos tenían que ayunar, grandes, niños, pequeños, animales, todo el mundo tenía que ayunar. Y el que no, era considerado fuera del pueblo de Israel. Era excomulgado. Las fiestas del Señor, ya sabéis, y lo venimos hablando siempre que hay una festividad, son o eran la intención de Dios que fueran ensayos de lo verdadero. Y en esa fiesta, lo hablo ya como algo anecdótico, pero que es muy diciente de lo que Jesús hizo. En esa fiesta era el único día de todo el año donde el sumo sacerdote podía entrar en el templo, en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Era el único momento del año en el que el sumo sacerdote podía entrar allí. Ningún otro momento del año. Tenía que ofrecer la sangre de ese macho cabrío por perdón de todo el pueblo de Israel. En ningún otro momento. Dice la Biblia en Hebreos 9 que Jesús, cuando murió, entró en el tabernáculo del cielo, en el lugar santísimo del cielo, cumpliendo con esta ley, cumpliendo con esta festividad. Y no ofreció la sangre de un macho cabrío, ofreció su propia sangre. Jesús cumplió con toda la ley, absolutamente. Entonces, si el llamado de Dios en esta fiesta es arrepentirnos, y no lo vamos a tomar en el sentido que lo hacía Israel, que vivían mucho tiempo del año haciendo lo que les daba la gana, pero llegaban estos días, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, y eran días que ellos mismos le llaman los días temibles. Eran 10 días donde ellos tenían que portarse bien, si hacían un negocio no podían timar ni un euro ni un céntimo, porque entonces Dios los iba a dejar excluidos del reino de los cielos y del reino futuro de Israel. Tenían que no mentir, no hacer nada indebido. Ahora, pasaban esos 10 días y ya era como hacíamos muchos antiguamente, ¿no? Que nos confesábamos con el cura y salíamos de allí a seguir haciendo las mismas fechorías. O como hacen algunos hoy, que el domingo quizá tienen un rayito de luz con Dios, pero el lunes siguen haciendo lo mismo, siguen en el mismo pecado. ¿Qué es arrepentirse? Vamos a ver si con la gracia de Dios entendemos esto. Y entendemos de qué nos tenemos que arrepentir como creyentes, como iglesia. No estoy predicando aquí para alguien que nunca se ha acercado a Dios. Si alguien que está aquí o que nos está viendo por internet nunca se ha acercado a Dios, nunca le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, pues eso es lo primero que tiene que hacer. ¿Y qué es pecado? Bueno, si empiezas a leer la palabra de Dios te vas a dar cuenta de que muchas cosas que hemos hecho en esta vida eran pecado. La más importante de todas era vivir sin tener en cuenta a Dios. Eso es pecado. No, pero yo no robaba, yo no mataba, yo tampoco. Yo no he violado a nadie, yo no he robado un banco, yo tampoco. Pero yo vivía haciendo lo que me daba la gana. Y eso es pecado. Y si ese es tu caso, o es tu caso, pues arrepiéntete, pídele perdón a Dios.
Pero ¿qué es arrepentirse? Porque no es simplemente, ay Señor, perdóname. Ay Señor, La palabra arrepentirse viene de una palabra en griego que es metanoneo. Si lo podemos escribir aquí, a ver si te lo aprendes. Metanoneo. Meta significa más allá, el que llega a la meta. Metamorfosis, más allá de un cambio. Noneo viene de la raíz de nos, que es mente. Entonces es como más allá de la mente, sería una traducción muy literal de esa palabra. En definitiva, arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar, cambiar mi mente. Una persona que se acerca a Dios, que entiende quién es Dios, que nace de nuevo por el Espíritu Santo, obligatoriamente cambia su concepto de Dios, cambia su pensamiento acerca de Dios, empieza a ver a Dios como lo que Dios es, no como el concepto que tenía antes, y fruto de cambiar su mentalidad respecto a Dios, empieza a cambiar su pensamiento respecto a todas las áreas de su vida y todo lo que le afecta y le rodea. Todo empieza a reorganizarse, a cambiar de color, a clarificarse, a priorizarse correctamente. De manera que un creyente ha sido regenerado, esa es la palabra que utiliza la Biblia, regenerado, vuelto a nacer, no es un parche, no es un pasar por un quirófano y me quito los michelines, no es un parche, es un nuevo nacimiento, una nueva mente y por lo tanto tienes que pensar de una manera diferente. Algo que me criticaban muchas personas cuando yo me convertí, me decían, es que te han lavado el coco. Y al principio me molestaba, yo decía, me han lavado el coco. Pero luego me di cuenta, digo, claro, si es que yo tenía el coco lleno de caca, yo tenía el coco lleno de basura, yo necesitaba que me lavaran el coco, porque yo había creído una cantidad de mentiras, de que yo era bueno, de que yo hacía muchas cosas bien, de que yo me merecía el cielo y 2 cielos. Que a mí no sería justo que a mí me fuera mal en la vida. Y me creía una cantidad de mentiras, que Dios estaba muy lejos para ocuparse de mis problemas, que yo no tenía muchos pecados. No sé, yo creía una cantidad de cosas que se podía mentir según en qué circunstancias y era entendible porque Dios lo entiende todo. Bueno, yo creía muchas mentiras y necesitaba que lavaran mi coco. Mi mente, mi manera de pensar tenía que cambiar. Entonces yo empecé a ver que todo cambiaba el sentido de la vida. Si yo entiendo quién es Dios, entiendo el sentido de la vida, entiendo quién soy yo, para qué estoy aquí, la eternidad, mi naturaleza nueva, empezaron a cambiar mis prioridades, mi economía, mi concepto de la iglesia, de las finanzas, de la sexualidad, de las relaciones, del amor, del perdón, de la sabiduría, de los hijos, todo cambia, todo empieza a cambiar y todo lo empiezo a pensar de una manera diferente. Cada cosa que tú no crees de la palabra de Dios es porque todavía sigues pensando con la vieja naturaleza. Cada cosa que tú no crees de la palabra de Dios es porque sigues pensando con la vieja naturaleza. La vieja naturaleza se deja guiar de la apariencia, de lo que se ve, de lo que se siente, de lo que me dicen los sentidos naturales. La nueva naturaleza se guía de lo que le dicen los sentidos espirituales, que también los hay. Entonces uno comienza a ver el pecado de manera diferente. Si yo escucho una predicación y oigo que robar es pecado, ya lo sabíamos, seguro que ya lo sabíamos, porque nuestros papás nos lo han enseñado desde que tenemos uso de razón, ¿verdad? No robes, hijo, no robes, no mientas, comparte. Ahora no, ahora como el vídeo ese de la mamá que lleva al niño al colegio, ¿no? Y dice, no compartas, todo lo que te he enseñado ya no lo hagas, el coronavirus ya no compartas, no, pero ya nos han enseñado que robar es pecado. Robar es pecado. Y si yo soy un ladrón y estoy robando a mi jefe o al gobierno o a quien sea, pues yo tengo que llamar a eso pecado y entender que el pecado me mata.
El pecado me corrompe, el pecado me separa de Dios y tengo que dejar de pecar. Si cambio mi manera de pensar, algunos dicen, no, pero yo robo porque es que el jefe no me paga lo que yo me merezco. Lo que yo me merezco. Ahora vamos a llegar a ese punto, de lo que merecemos y lo que no merecemos. ¿O acaso alguno que está aquí, que levante la mano, por favor, si es valiente y honesto, merecía la salvación de Dios? ¿Alguno merecía el perdón de sus pecados? ¿Hay alguien aquí? Creo que no. Bueno, luego vamos a llegar al punto de los merecimientos. Si tú no quieres dejar un pecado, es porque todavía no has cambiado tu manera de pensar. Yo te preguntaría, ¿qué haces entonces en la iglesia? Si tú no quieres perdonar a alguien que te ha hecho daño en esta vida, ¿qué haces en la iglesia? La iglesia tiene un trabajo fundamental, que es anunciar, escucha esto, anunciar el evangelio a los que no conocen a Dios, para que vengan a Dios en arrepentimiento, cambien su manera de pensar y se preparen para ser ellos ahora los que salgan y lleven el evangelio a los de fuera. Eso es la iglesia. No es otra cosa la iglesia. La iglesia no es templos de aquí o grandes o pequeños o música de una forma o música de otra forma. Eso es la iglesia. ¿Cómo nosotros articulemos todo eso? Bueno, cada uno ya tiene su estilo, sus gustos y su personalidad, pero eso es la iglesia. ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo le decía al Señor en esta mañana, y Dios me habló muy claramente en su palabra, en Apocalipsis. Dios me habló en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 5. Cuando tú lees los 4 primeros capítulos de Apocalipsis, te das cuenta, o los 3 primeros capítulos, que el mensaje para las 7 iglesias, que comienza con la iglesia de Éfeso, es un mensaje para todas las iglesias del Señor, para todas las iglesias locales del Señor, para la iglesia CCI, para la iglesia de aquí al lado, para la otra, para las iglesias de Dios. Es un mensaje que aplica en todas las generaciones de la historia y es un mensaje que necesitamos hacer caso seriamente. ¿Qué hora es? ¿Las 11:30? Sí. Me va a faltar tiempo, pero si me falta tiempo os invito a que después os conectéis a la segunda reunión, porque no os podéis quedar a la segunda, que hay algunos pillines que se están quedando y luego nos metemos en problemas de aforo. No. Nos hemos acostumbrado tanto a que en la iglesia se infiltren las cosas del mundo, que ya tenemos que usar expresiones. Por ejemplo, el otro día se la escuchaba a Natalia, decía, Dios es 100% santo. Eso es una redundancia, ¿no? Es como si yo digo, hay un gigante muy grande, pues es de repetir lo mismo. Entonces, Dios es 100% santo, es que santo es santo. Si Dios tuviera un 0,01% de pecado, ya no sería santo. No se le podría llamar santo. Santo es santo. Pero tenemos a veces, los que predicamos la palabra, tenemos como que reforzar los conceptos de Dios porque muchos le han bajado los estándares a Dios. A veces tenemos que decir, el verdadero creyente. Pues si es creyente, pues es que ya será verdadero, ¿no? Pero a veces como que nos toca reforzar ahí como la verdadera iglesia, el verdadero creyente. El que de verdad tiene a Cristo. No, pues si es que el que tiene a Cristo lo tiene. No es que él de verdad. Pero nos toca como reforzar y reforzar porque tenemos que arrepentirnos de algunas cosas. Apocalipsis 2 del 1 al 5 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Escucha, por favor, porque está hablando una iglesia, a una iglesia genuina, valga la redundancia. Está hablando el Señor a su pueblo. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido por causa del evangelio, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo quiero que la iglesia CCI sea así, ¿o no? Si es que todo eso son piropos.
Son aplausos del Señor para alentar a esa iglesia. Pero ahora viene la corrección. Ahora viene la corrección. Pero tengo contra ti. Ojo, porque si Dios tiene algo contra alguien, no hay nada que hacer. O sea, no te pongas a resistir a Dios. Si Dios tiene algo contra ti, humíllate. No pelees con Dios, no argumentes, no le digas, no, Señor, pero no es todo el tiempo, es solo unas veces. No. Tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Qué tristeza. Le dice Dios a la iglesia, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar sobre lo que vives hoy en tu fe, porque has dejado tu primer amor. Lo has abandonado. Haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero. Te quitaré la luz, te quitaré la autoridad, te quitaré tu función y se la daré a otro. Si tú ya no sirves para alumbrar, otro va a coger el relevo. A Dios no le va a faltar personal, te lo aseguro. Nunca le va a faltar personal a Dios. Siempre va a haber un remanente. Esto aplica, por supuesto, a la iglesia, pero aplica a cada persona en particular. No te puedes tú excusar en la CCI como organismo o como entidad. No, ahora es tu responsabilidad delante de Dios. Entonces, recuerda lo que has dejado de hacer. Recuerda que quizá ahora tu amor se ha enfriado. Como decía Jesús a sus discípulos, esto va a pasar. El amor de muchos se va a enfriar. Eso es dejar el primer amor. ¿Y cómo se nota eso? Bueno, recuerda cómo era tu vida al principio de la vida cristiana. Cuando uno recibe a Cristo. Yo me quiero poner como ejemplo, porque lo he vivido en primera persona. Y muchos de aquí no me conocíais antes de recibir al Señor. Prácticamente nadie de los que estáis aquí, yo creo que ninguno. Natalia me conocía antes de recibir al Señor. Cuando yo llego al Señor y yo experimento el perdón de Dios, yo digo, ¡wow! Esto es increíble. Ahora soy libre, ya no tengo culpa. Dios me ama, es increíble. Y yo estaba feliz y se lo quería contar a todo el mundo. Y no sabía cómo contarlo y cometía muchos errores para contarlo. Pero yo lo quería contar, yo lo quería decir, publicar a mi familia, a mis amigos. Estaba feliz. Me acostaba pensando en Dios, me despertaba pensando en Dios. Quería ir a la iglesia a todas horas. Cuando yo me encuentro con Dios y experimento esa libertad que me da la gracia. Señor, y ya no me tengo que rezar tantas veces. Yo vengo de un sistema religioso, de confesarse semanalmente, de un colegio de curas, de hacer tales cosas para que Dios te haga estas otras, de merecer y de ganarte los favores de Dios. Cuando todo eso se desmonta y empiezo a creer lo que me están predicando y lo que estoy leyendo en la palabra de Dios, yo digo, pero bueno, esto es una libertad, esto es tan fácil. Si ya Dios lo ha hecho todo, yo solo tengo que creer. Y me voy al servicio militar y me leo en 9 meses toda la Biblia. Y cada día que leo la Biblia, ¡pum!, Dios hablando. Versículos que saltan delante de mis ojos. Y yo decía, ¡wow!, Dios me conoce. Si es que parece que me está radiografiando. Si es que me está describiendo todo lo que yo leía, yo decía, ¡wow!, Dios. Parece increíble, claro, y luego leía yo que antes de ser formado en el vientre de mi madre, Dios ya me conocía. Digo, claro, con razón. Si ya sabe todo de mí, sabe lo que siento, sabe cómo estoy, sabe que soy un hipócrita, sabe que... Y todo eso, ¡bum!, lo ha quitado y ya nunca se acuerda de mis pecados. Yo que daba palmas con las orejas. Estaba feliz de la vida. Dichosos los que confían en Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Feliz. Ya luego uno va como endureciéndose. No, yo no era tan malo. Ya uno ni se acuerda de las fechorías que hacía. Ya uno ni se acuerda. Y a veces es bueno recordar de dónde hemos caído, porque si estábamos en la gracia es porque antes estábamos en el infierno.
Y Dios nos colocó en la gracia. Y resulta que empiezo a creerme que me merezco muchas cosas, porque ya llevo muchos años de cristiano, porque, Señor, yo todo lo que te he dado, y yo he dado mis diezmos, y mira, Señor, y tengo unos discípulos en una célula, y yo vengo temprano el domingo, y yo hago esto, y yo hago lo otro, y ya eso, Señor, me tienes que bendecir. Señor, he orado toda la semana, estoy haciendo un ayuno muy fuerte, y tú me tienes que contestar. Y se nos olvida que no es por nuestros méritos, es por la gracia. Cuando tú caes de la gracia, es muy fácil perder el primer amor. Al principio de mi vida cristiana, yo estaba apasionado por Dios. A mí me decían, hay un concierto, me acuerdo una vez, allá por el año 93 o así, hay un concierto de Marcos Witt. Y yo, ¿quién es ese? No, es el mejor salmista. Y en verdad era casi el único que había en aquel entonces. ¿Y dónde hay que ir? Pues hay que ir a tal sitio. Y yo pensaba que era gratis, como ir a la iglesia. No, que hay que pagar no sé cuánto, ya no me acuerdo cuánto era. No importa, vamos, eso era como lo que fuera. Y ese concierto era como tocar el cielo. ¡Wow! Uno estaba allí 2 horas adorando a Dios, no miraba uno el reloj, ya tengo hambre, no. Ya eso era, Señor, que no se acabe esto. Íbamos a Israel. Y al volver en el autobús para el aeropuerto de Tel Aviv, uno iba llorando. ¡Ay, Señor, yo no me quiero ir de esta tierra! Ahora ya es como, otra vez a Israel. Yo no me voy a gastar 2.000 euros. No, vaya. ¿Dónde van? ¡Qué pesados los pastores! El primer amor. Vamos al redil. Venga, vamos. ¿Dónde hay que dormir? En sacos sobre el suelo. Venga, yo me pido allí, al lado del cardo. Ahora ya es que me den habitación, con ducha dentro, si puede ser. No, que cuántas horas de viaje. Isaías decía, capítulo 26, 8 y 9, también en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme al esfuerzo humano. No es por tus méritos, por favor, no es por tus méritos que Dios te va a bendecir. No es por lo que haga tu carne, sino que andan conforme al Espíritu, conforme a la gracia. Todo lo que tú le pidas al Padre, creyendo, lo vas a recibir. Estoy muerto al pecado. Ya no hay condenación en tu vida. ¿Por qué sigues culpándote de pecados? ¿Por qué sigues flagelándote? Es que he cometido tantos errores que no puedo ir a la iglesia. Es que le he fallado tantas veces a Dios que ¿cómo voy a orar a Dios? Es que le he dicho a Dios tantas veces que le iba a servir y luego le he dejado tirado, que con qué cara me presento delante de Dios. Eso, ¿sabes qué es? Has caído de la gracia. Has perdido el primer amor. Y ahora estás creyendo que te lo tienes que ganar. Tú, con tu esfuerzo, con tu sacrificio. Gálatas 1:6. Estoy maravillado, decía Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. ¿Cómo te llamó Dios? ¿Por medio de qué? De la gracia. Dios no te dijo, mira, si quieres acercarte a la mesa del Padre, te voy a poner aquí una lista de requisitos que ya verás tú. Esto ni los bomberos lo consiguen. Ni los atletas olímpicos lo van a lograr. Ni los más cualificados de Oxford y Cambridge lo van a lograr. Voy a poner una lista de requisitos que nadie lo va a lograr. No, Dios no dijo nada de eso. Dios dijo, mira a Cristo, Él ha muerto por tus pecados, ya está. No añadas nada. Nos llamó por su gracia para seguir, y le dice a los Gálatas, y ahora estoy siguiendo un evangelio diferente. El evangelio del tengo que hacer para que Dios me bendiga. Tengo que ir a todos los devocionales para que Dios me oiga.
Tengo que ayunar mucho, mucho, mucho para que Dios me dé lo que quiero. Han caído de la gracia. Se olvidaron del primer amor. Empiezan a creer que son merecedores. Tengo que hacer algo porque siento tanta culpa. Claro, siento culpa porque es que he pecado mucho y entonces, ¿qué pasa? Que si fornicas 3 veces, Dios ya no te perdona. Y esto no es licencia para fornicar. Esto es todo lo contrario. El pecado pierde todo su poder cuando tú sabes que Cristo ha derrotado el pecado. El pecado es como un malhechor que viene a tu lado con un arma cargada con balas, de verdad. El día que tú recibes a Cristo, Dios le cambia las balas y se las pone de fogueo, de mentira, de las que solo suenan pero no disparan nada. Y el pecado sigue ahí a tu lado, toda la vida. Y el pecado te va a decir, te voy a matar, si pecas te mato. Si pecas te mato, si pecas te mato. Y tú le puedes decir, aprieta el gatillo, a mí qué más me da. Si ya me considero muerto al pecado, si tú ya no tienes ninguna amenaza sobre mi vida, ya Cristo ha derrotado el pecado. Ese arma, eso es de mentira, eso no hace ni cosquillas. Eso es lo que tú le tienes que decir al pecado, porque esa es la verdad de Dios. Y entonces el pecado va a caminar toda la vida a tu lado, no se va a ir, pero su aguijón ya no tiene poder. Su arma ya no tiene poder. Son balas de fogueo. Ya no te puede amenazar. Ay, es que si peco, Dios, ya no me va a dar el trabajo que quería. Es que ya me va a mandar una novia fea. Porque si me porto mal. No, por favor, la gracia. La gracia es lo que tú no mereces. Y Dios dice, ¿has amado a Cristo? ¿Te has rendido a Cristo? Yo te voy a dar lo que tú no mereces. No mereces la salvación, no mereces que te bendiga en nada, no mereces que sane tus enfermedades del alma, no mereces que sane tus enfermedades físicas, no mereces que te libre del temor, no mereces el pan de cada día, no mereces acercarte a mí, no mereces nada, pero yo te lo voy a dar. Eso es la gracia. No hay más, no te esfuerces por más. Vamos a orar entonces, porque acuérdate que estamos en el tiempo del arrepentimiento y seguimos de ayuno. Nosotros vamos a seguir de ayuno hasta el Congreso. Ahora nos van a anunciar sobre el Congreso que vamos a tener en el Redil, porque una de las cosas que nos hemos propuesto como iglesia es que mientras no nos vuelvan a confinar, que no se descarta porque estas autoridades están muy despistadas, pero mientras podamos seguir moviéndonos, vamos a hacer todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y vamos a tener nuestro congreso, aprovechando el puente de octubre, en el Redil y en Navalagamella, las 2 fincas que tenemos en la iglesia, y vamos a disfrutar juntos. Pero estamos en un tiempo de ayuno para arrepentirnos, para volvernos a la gracia, al disfrute libre y sin condiciones de todo lo que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Eso te va a obligar a que revises lo que tú estás pensando. Si tú estás oyendo este mensaje y dices, no puede ser tan fácil como lo dice el pastor. No lo digo yo, lo dice la Biblia en primer lugar. Yo te lo estoy reproduciendo. Pero eso mismo que estás pensando, lo tienes que cambiar. Tienes que adecuarlo a la verdad de Dios, no a tus parámetros, tradiciones, cultura o a lo que diga la mayoría de la sociedad. No, cambia eso por la verdad de Dios. Y entonces, cuando tú cambias tu manera de pensar, tú comienzas a caminar en la verdad, ves el fruto de todo eso, eres libre, la gracia de Dios aparece por todas partes en tu vida y te das cuenta de que sí es fácil, es muy fácil, porque no depende de ti, depende de Dios. Él es el que se ha comprometido a regalarte todas las cosas. Pablo decía, cuando oraba por sus discípulos, dice, no ceso de orar para que conozcáis todas las riquezas que Dios os ha dado. Dios os ha dado cantidad de riquezas y vivís como pobres, pero pobres espirituales, pobres sin poder, sin autoridad, sin expectativa de nada, sin esperanza, con miedo,
¿Por qué? Porque os habéis vuelto a olvidar, os habéis vuelto a bajar de la gracia, se ha enfriado vuestro amor, ya no tenéis pasión, os habéis olvidado de que todo es por gracia. Dejar un pecado, dejar una atadura. Conozco gente que ha dejado de ser homosexual y no ha tenido que hacer unas terapias y unas cosas, ¿no? Simplemente ha cambiado su manera de pensar. En algún momento de su vida, el diablo le dijo: te tienen que gustar los hombres. Y se lo creyó. Pero en algún momento de su vida el Espíritu Santo le dijo: no, Dios te hizo hombre y a Dios le gusta que a un hombre le guste una mujer. Lo creyó, cambió su manera de pensar y vive en el orden correcto. Y no tuvo que pasar por psicólogos, ni psiquiatras, ni ponerse pastillas, ni quitarse nada. He conocido ladrones, narcotraficantes, adúlteros, mentirosos, toda clase de gente, maltratadores, que han cambiado su manera de pensar. La han puesto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y hoy son nuevas personas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Y Señor, ¿qué podríamos pedirte en este momento? Solamente, Señor, que tú traigas entendimiento y una vez más que quites las tinieblas y la oscuridad del corazón de cada persona en este lugar. Señor, que al venir a tu palabra en esta semana que comienza hoy, podamos deleitarnos en ella y tomarla como la verdad absoluta para nuestras vidas. Que al venir a tu palabra, Señor, y sumergirnos en ella, podamos identificar al mismo tiempo todas las mentiras que hemos creído. Mentiras acerca de nuestra sexualidad, acerca de nuestras finanzas, acerca del futuro, acerca de ti mismo, Señor, de nosotros mismos, de nuestro prójimo. Señor, y ayúdanos a llevar a la práctica todo lo que dice tu palabra. Para eso, Señor, tú nos dejaste tu Santo Espíritu, para guiarnos a toda la verdad, para darnos poder para poner en práctica todo lo que dice tu palabra y de esa manera ser luz al mundo. Ayúdanos como iglesia, pero especialmente en lo personal a cada uno, a perseverar, porque tu palabra dice que los que son salvos van a perseverar hasta el fin, Señor. Y es verdad que a veces parece que desfallecemos, Señor, y parece que no tenemos más fuerzas. Y es verdad que a veces no tenemos ganas de orar. Y es verdad muchas cosas, Señor, pero por encima de todo está tu palabra. Y tu palabra dice que el que viene a ti, tú le das nuevas fuerzas. Tú le levantas. Que el justo cae, pero tú le levantas. Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que somos templo del Espíritu Santo. Que tú nos rodeas con cuerdas de amor. Que es mejor, como cantábamos esta mañana, un día a la puerta de tus atrios que toda una eternidad sin ti. Señor, queremos pasar el tiempo que nos queda en la tierra adorando tu nombre, creyendo tu palabra, disfrutando de tu presencia, comprobando tu fidelidad, Señor, experimentando tu amor, y que todo eso en nuestras vidas, el resultado sea que nosotros podemos alcanzar a otros para que te conozcan a ti. Señor, no queremos vivir para otra cosa, no queremos vivir para acumular riquezas, no queremos vivir desesperados por cerrar negocios, por hacer algo diferente, Señor, a lo que tú nos has mandado hacer. Queremos deleitarnos en ti, gozarnos contigo, celebrar cada día que estamos vivos, Señor, por tu gracia, que por tu gracia entramos a tus planes y por tu gracia queremos seguir permaneciendo en ellos, Señor, hasta que tú vuelvas. Y gracias, papá, por habernos dado un plazo más, porque cada día es un plazo más para que afinemos nuestras cuentas contigo, para que nos pongamos a cuentas contigo, para que nos aseguremos, Señor, que estamos en la gracia, que estamos en Jesús, porque el que tiene al Hijo tiene la vida
y por eso te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor. Amén.